Si hay traducción simultánea, un especial abrazo y mi solidaridad a los traductores. Admiro su trabajo, yo ni siquiera puedo hablar español bien. En todo caso, como soy de la costa, a la costa le llaman monos, ¿no? De la ciudad de Guayaquil hablamos bastante rápido, así que soy el terror de los traductores. Siempre mi solidaridad. Quiero empezar con un abrazo cálido, fraterno, con un saludo en nombre de mi pueblo, desde aquí la mitad del mundo. Ojalá tengan un poco de tiempo para visitar esta maravillosa ciudad, este maravilloso país. A 15 minutos tenemos el centro del mundo. Ustedes se pueden tomar una foto con un pie en el hemisferio norte y con otro pie en el hemisferio sur. Casarse, la novia en el hemisferio norte y el novio en el hemisferio sur. Así que si alguien tiene ganas de casarse puede salir casado también del Ecuador. Y lo más fascinante es que de ahí pueden ver nevados, ¿no? Nevados en la mitad del mundo. El Ecuador es un país único. El cóndor es el ave voladora más grande del planeta. Tenemos aquí la fascinación del diminuto picaflor, el único pájaro del mundo con la capacidad de volar hacia atrás. Ecuador es un país multicultural y plurinacional. En él se hablan más de 14 idiomas. El castellano y el español es la lengua oficial, pero nuestra nueva constitución estableció que el quichua y el shuar, lenguas ancestrales, sean lenguas oficiales de intercambio cultural. Ojalá algún día pueda haber un seminario con estos, con hermanos quichua, hermanos shuar también participando. Ahí Shamushka Mashikuna, Hatun Saludami. Somos un pequeño país en la costa pacífica de América del Sur. Estamos justo sobre la línea equinoccial o ecuatorial. Mi país tiene apenas 256.000 kilómetros cuadrados, pero tenemos una naturaleza increíblemente diversa. Llanuras tropicales en la costa, la cordillera de los Andes, la más larga del mundo, que nos atraviesa y pinta con paisajes maravillosos. En nuestro territorio está la montaña más alta de la tierra, aunque no lo crean, el Chimborazo, con 6.310 metros sobre el nivel del mar. Dirán, el Everest es el más alto, pero el Chimborazo está en la línea equinoccial, es la más alejada del centro de la Tierra. Si alguien nos observara desde Marte, vería que es la protuberancia más alejada del centro del planeta y la más cercana al Sol. Tenemos la selva amazónica con la más grande megadiversidad biológica. Y por si fuera poco, si esto no fuera suficiente, ahí están nuestras Islas Galápagos, patrimonio natural de la humanidad, donde Charles Darwin sustentó su teoría de la evolución de las especies. Todo a pocas horas o minutos de distancia por la Tierra. Aquí en 3 horas ya pueden estar en la selva amazónica. En otra América Latina pueden lograr eso, con todo respeto a estos maravillosos países de nuestra patria grande. Si están en Brasil tienen que viajar muchas horas hasta llegar a la selva. Aquí, por carretera primero, en 3 horas podrían estar haciendo rafting en plena selva amazónica. Y en 3 horas, por el otro lado, podrían estar disfrutando de las mejores playas del Pacífico Sur. Por todo esto, Ecuador se ha constituido en el ecocentro del mundo. Además, cada rincón de nuestro país es una oportunidad para degustar la deliciosa y variada gastronomía ecuatoriana. ¿Cómo estar en Ecuador sin probar un ceviche manabita o un tradicional hornado? Aunque los que recién llegaron a Quito, recuerden que estamos a 2.800 metros de altura, entonces se recomienda el primer día no comer mucho, no trabajar mucho y dormir solito. Por mi intermedio, el pueblo ecuatoriano, gente buena, amiga, le da la bienvenida a todos ustedes. Siéntanse como en su casa. Estamos muy contentos de tenerlos aquí y muy agradecidos de que hayan escogido nuestro país, nuestra capital, para este evento tan importante. En estos 4 años de gobierno hemos dedicado nuestras principales energías y recursos a la reconstrucción de las instituciones públicas para fortalecerlas y hacerlas eficientes, al desarrollo integral del ser humano, invirtiendo más y mejor en educación, salud, protección social, nutrición, vivienda, y en recuperar décadas de atraso en infraestructura física, en ciencia y tecnología, en tecnologías de información y comunicación. Así también hemos venido construyendo con el sector privado una visión de país de largo plazo, que se refleja en el Plan Nacional de Desarrollo y en la Agenda de Transformación Productiva.
Pero tal vez los más importantes logros son aquellos que no se ven. Ya lo mencionaba el señor director y me alegro que tengan eso muy presente. Porque si algo he descubierto, ustedes saben que soy economista, a pesar de eso soy buena gente, una buena persona. Pero estas cosas no se aprenden en los libros. La importancia de la estabilidad. ¿Cuántas cosas hemos logrado gracias a la estabilidad? Eso lo remarcó el señor director y son de los importantes logros que ha alcanzado nuestro gobierno, la revolución ciudadana, ese proceso político que se lleva a cabo en el país. Los más importantes logros son aquellos que no se ven, tal vez. La estabilidad política, con un gobierno verdaderamente nacional, con apoyo en cada rincón del país. Le decía que yo venía de la costa, ¿no?, del puerto principal que es Guayaquil, nos llaman monos. En todo caso, Ecuador tiene regiones muy marcadas, costa, sierra, Amazonía, somos diferentes, pensamos diferente, hablamos diferente. Normalmente, proyecto político que ganaba en la sierra perdía abrumadoramente en la costa o viceversa. Y el que ganaba era el que entre pérdidas y ganancias tenía el diferencial neto positivo. Hoy este proyecto nacional ya no se puede decir que es la costa, sierra, sino verdaderamente nacional. Es costa, sierra, Amazonía, Galápagos, migrantes. Con la nueva constitución por primera vez nuestros migrantes pueden elegir y ser elegidos. Y en todas las regiones gana abrumadoramente el proyecto de la Revolución Ciudadana. Este gobierno ha ganado 6 elecciones seguidas y goza de una popularidad superior al 70%. También eso le debemos al mal gusto de los ecuatorianos, ¿no? Por eso lo agradecemos profundamente. Cuando ningún gobierno desde 1996 había podido acabar su periodo. Y cuando en apenas 10 años habíamos tenido 7 presidentes, una verdadera pesadilla, una verdadera tragedia nacional, que impedía construir un proyecto nacional, que impedía planificar, que impedía manejar la administración pública, que impedía tener políticas de Estado. La desinstitucionalización del país, después de que las instituciones fueron destruidas por décadas del fundamentalismo neoliberal más absurdo, se nos trató de convencer que mientras menos Estado mejor. Y bueno, no quiero cansarlo, pero más o menos conozco de esto y podría tener todo un seminario solo para hacer análisis de caso de las barbaridades que se hicieron, de la deserción del Estado, de la creación de fundaciones por doquier, pero financiadas totalmente con presupuesto del Estado, porque el Estado no servía, pero sí dimos la plata para hacer lo que tenía que hacer el Estado. Esa destrucción institucional fue nefasta. Hemos logrado la reconstrucción de esa institucionalidad, pero algo más importante todavía, la reconstrucción del capital social, de esa cohesión social que nos ha permitido recuperar la fe en nosotros mismos, después de la más grave crisis de la historia en 1999, producto del fundamentalismo neoliberal, lo que está sucediendo ahora a nivel planetario. En 1994 se reforma la ley de instituciones financieras, se desregulariza el sector financiero bajo la premisa que solito el mercado se iba a regular. Se reguló también que en el 99 nos quebraron 16 bancos, entre otras cosas por créditos vinculados, corrupción, deshonestidad generalizada, etcétera. Y esa crisis produjo el más grande atentado a los derechos de propiedad, lo cual es paradójico, porque ahora como nosotros somos un gobierno de izquierda, como no aceptamos que nadie nos dicte nuestras políticas económicas, internacionales, etcétera, como no aceptamos que nadie nos ponga un collar o una campana, somos estatistas, atentamos contra la propiedad privada. Pero el más grande atentado a la propiedad privada que ha sufrido este país fue el congelamiento arbitrario, absolutamente inconstitucional de los depósitos de todos los ciudadanos durante un año para salvar a los bancos. Congelamiento hecho por el gobierno más neoliberal de la historia de este país, un gobierno de la democracia cristiana, y donde no solo se atentó a los derechos de propiedad,
privada, todo lo contrario, creo que son complementarias y necesarias. Y además tampoco podemos olvidarnos del rol contracíclico que tiene la inversión pública en momentos en que el país puede sufrir una crisis externa, como la que recién tuvimos en el año 2020. Si el gobierno hubiera podido tener recursos ahorrados, hubiera podido tener esa fuerte inversión pública, la del 2009 es la mayor que hemos tenido en los últimos 3 años, y creo que esa recuperación económica no se hubiera podido dar con la misma. Okay. Bueno, ustedes mencionaron innovación, sinergias con el sector privado. ¿Cuáles son los sectores, ministra Celis, donde el gobierno ve mayor potencial para participación del sector privado? Bueno, existen varios sectores con gran potencial en el país, algunos de ellos los mencioné en la intervención. En todo el tema de alimentos, que se ha convertido en un bien estratégico en el mundo en estos momentos, Ecuador tiene una excelente oportunidad, de hecho, y además generación, empleo, y con una mejor reparto de ingresos en la cadena productiva, pues genera bienestar y desarrollo para todos. Allí el tema de, por ejemplo, frutas, jugos, vegetales, son uno de los sectores en los que más hemos crecido en los últimos 4 años, y sobre todo en el que mayor participación tienen las MIPYMES, que ahora están concentrando un gran crecimiento del sector de alimentos. Es un sector en el que vemos muchísimas potencialidades. Existen otros países en América Latina que solo producen en ciertas épocas del año. Nosotros podemos hacerlo durante todo el año, y hay todavía un gran potencial para poder exportar, producir y exportar muchísimo más los alimentos. Todos ustedes conocen el boom que tenemos de materias primas en este momento, los altos precios de los alimentos, y mientras el crecimiento asiático continúe cercano a los 2 dígitos, pues y otros en el mundo, este es un comportamiento que no fácilmente cambiará la tendencia en los próximos años. Otro sector muy importante es el sector de energías renovables, que también mencioné. Creo que hay un gran potencial para todo el tema de energía solar en el país, para energía hidroeléctrica. Existe un gran potencial e interés del gobierno en fomentar estos sectores. Existen otros importantes también, como el tema de metalmecánica, como en el tema de los sectores de vehículos, y un sector muy importante es el sector de bioconocimiento. Yo mencionaba también que Ecuador es un laboratorio viviente. Tenemos la mayor megadensidad por kilómetro cuadrado del mundo, y este es un tema que tiene también enorme potencial en las aplicaciones para la industria, para hacer nuestra producción más verde en la cadena, y con eso tener muchísimo más espacios en nichos específicos, pero también para producir cosas muy interesantes en el área de medicamentos, en el área farmacéutica y en otros de la industria. Ahí hay un enorme potencial que el Ecuador recién comienza a develar al mundo, y existen otros en sectores más tradicionales y en sectores importantes para la sustitución estratégica de importaciones. Nosotros hemos determinado cerca de 14 sectores con amplio potencial, apenas le he mencionado algunos de ellos. ¿Y hay espacio para participación del sector privado, por ejemplo, en aeropuertos, carreteras? Por supuesto, sí. Ese es un tema que el Código de la Producción lo deja también bastante claro, en el sentido de que nosotros estamos interesados en delegar los servicios. El mundo va hacia los servicios logísticos. No es un tema de quién maneja o quién tiene la propiedad del puerto o del aeropuerto. Eso sigue estando en propiedad estatal siempre, en dominio, en control del Estado. Pero tenemos que ir a un mundo donde deleguemos los servicios logísticos y empezaremos haciéndolo con el puerto de Manta. El reglamento para el Código de la Producción contempla todo el reglamento para la delegación de infraestructuras al sector privado, nacional o extranjero. Constará en el reglamento del Código, está listo, y eso permitirá pues que podamos tener una logística muchísimo más importante. Nosotros como gobierno hemos invertido el 8% del PIB, pero hay que integrar el transporte multimodal. Nuestro modelo no se basa en el salario digamos en un bajo salario, todo lo contrario. Entonces logística e innovación son factores claves para mantener nuestros niveles de productividad y competitividad. Y en el caso de los sectores estratégicos como petróleo y como minas, también existen las leyes y los reglamentos que permiten, y electricidad, la participación privada. ¿Es su opinión acerca de algunos puntos que
mencionaron nuestros panelistas algunos puntos que yo apunté aquí. Falta de apoyo específico a algunos sectores, incentivos tributarios, yo creo que están ahí en el mismo camino, y Santiago Peralta mencionó promoción de productos que son específicos de Ecuador. ¿Qué usted dice? Bueno, me gustaría empezar por el último punto, por el último que acaba de mencionar Santiago, y coincido absolutamente. Hace un año tuvimos en el Ecuador al profesor Hayon Chan, y nos decía graciosamente que no podía entender cómo Ecuador podía ser tan tímido, y me encantó esa palabra que usó el profesor Chan. ¿Cómo puede ser tan tímido? Nuestro sombrero ecuatoriano se llama Panama Hat. Nuestro chocolate, que probablemente se utiliza en la mejor chocolatería del mundo, no tiene origen nacional y no se vende, digamos, como chocolate, aunque en eso hemos mejorado, y hay muchísimos ejemplos excepcionales, como el de la marca también de Pacari, y el de otra marca, República del Cacao, por ejemplo, en diferentes nichos y en diferentes mercados. Yo sí creo que, y hemos empezado en aquello, falta hacer una promoción muchísimo más intensiva, porque otro de los sectores con enorme potencial en el país es el sector turístico, y también el sector de servicios, el servicio de toda clase, sobre todo en temas de software. Y creo que en eso, no solamente que estamos de acuerdo, hemos empezado teniendo una nueva marca país que se llama Ecuador Ama la Vida, y este año invertiremos en lo que sea necesario, ha dicho el señor presidente, pero lo que está asignado para ejecución del Ministerio de Turismo este año es cerca de 30 millones para la promoción turística y de la marca del país, de todos sus atributos. Algunos de ellos han sido ya mencionados ahí. Entonces coincido completamente en que Ecuador, los ecuatorianos hemos sido muy tímidos en compartir al mundo las maravillas que tenemos en nuestro país, y hay que hacer un esfuerzo realmente importante y de alto impacto para que esto se dé. En relación a apoyos más específicos, yo creo que el principal rol del Estado es generar esa competitividad sistémica. Obviamente nosotros tenemos unos sectores que reciben ciertos incentivos específicos. Probablemente esos incentivos no se comienzan a sentir con fuerza porque el reglamento del código no ha entrado en vigencia. Pero me gustaría por un minuto explicar los 5 o los 4 tipos de incentivos que tiene el código de la producción. En primer lugar, hay incentivos de orden general, como por ejemplo la reducción de 3 puntos en el impuesto a la renta, eso es para toda la inversión productiva del país, o incentivos generales para el cambio de la matriz productiva para que sea más ecoeficiente y más verde. Hay una exoneración adicional del 100% a todos los gastos que las empresas hagan para hacer su producción más verde, su producción más ecoeficiente. Ahí hay un incentivo muy importante. Y algo que quizás no se conoce es todos los incentivos que el código tiene para la innovación y la internacionalización de la producción de las empresas en el país. Y este también es un incentivo general para todos los sectores de la economía. Las medianas empresas pueden exonerar hasta el 100% adicional de todo lo que inviertan en la promoción. Justamente, Santiago, lo que tú mencionabas, no solamente se requiere un esfuerzo público, sino también un esfuerzo privado, pero ese esfuerzo privado puede ser descontado del impuesto a la renta para poder promocionar sus productos, para poder invertir. Usted puede deducir 10 puntos de su tasa impositiva con el descuento de todo lo que invierta en innovación y desarrollo. Es decir, hay unos grandes instrumentos para fomentar la innovación y el desarrollo, y yo creo que en eso lo que nosotros hemos hecho es dar instrumentos para que la empresa privada los aplique. Quizás hay todavía una gran asimetría de información en torno a todo lo que el código trae, por eso hemos empezado justamente desde el día domingo una agresiva campaña de información del código de la producción. Pero en todo lo que se ha dicho aquí para temas de innovación, de promoción, el código trae la posibilidad de que las empresas puedan descontar un 100% más de sus gastos. No tienen que participar en ningún programa estatal, simplemente tienen que hacerlo y luego descontarlo de su impuesto. Para las MIPYMES, para los actores de la economía popular y solidaria, sí existen los programas estatales de subsidio o de cofinanciamiento para mejora de productividad, para asociatividad o para internacionalización. Y luego vienen incentivos sectoriales para aquellos sectores que nosotros consideramos son claves, primero para el cambio estructural de la matriz productiva, para sustituir selectivamente importaciones, fomentar exportaciones. Tenemos nosotros un problema estructural del frente externo, y ahí los incentivos son muy importantes, es cero impuesto a la renta por los
5 primeros años, y tenemos las sedes, las zonas económicas de desarrollo especial, que pueden ser de 3 tipos: de transferencia tecnológica, de logística o de desarrollo industrial para la exportación. Es decir, existe una serie de baterías, no he llegado todavía a enumerarlos todos, pero hay también para el desarrollo territorial, para las zonas deprimidas, donde también existen exoneraciones de todo el costo de mano de obra por los primeros 5 años. Es decir, hay toda una serie de instrumentos desde el punto de vista fiscal, desde el punto de vista de los incentivos y programas. Los programas sí están orientados obviamente a los actores productivos más pequeños, y luego hay un gran esfuerzo del gobierno de también invertir en la innovación, porque si bien la innovación nace desde los actores productivos, en eso coincido, no es menos cierto que tenemos que tener una corresponsabilidad por invertir, tanto el sector privado como el sector público, en esa innovación que permita que nosotros aprovechemos esas ventajas naturales, reveladas o no por el mercado, para poder desarrollar estos sectores mencionados. ¿Este código ya está vigente? Sí, el Código de la Producción está vigente. Tenemos hasta el 29 de marzo para emitir el reglamento. El 1 de abril el código entra en full en vigencia con un reglamento que será publicado mediante decreto presidencial. ¿Y usted estima que en cuánto se podría incrementar la inversión del sector privado por cuenta del código? Nosotros hemos recibido intenciones de inversión porque el código prevé un instrumento que es el contrato de inversión. El contrato de inversión para que el inversionista tenga, digamos, certeza sobre los incentivos que trae el código y para determinar pues, mecanismos de arbitraje. Entonces, de las expresiones de interés que hemos tenido de firmar estos contratos de inversión, tenemos ya en firme 3.500 millones de dólares solo en el sector productivo, sin contar el tema petrolero y de sectores estratégicos. Si usted cuenta aquellos, estamos en el orden de 7.500 millones de dólares para los próximos 5 años. Ok. ¿Cómo ustedes ven este código de producción? El código fue ampliamente discutido entre el gobierno y la empresa privada. Lo básico es realmente tener ya el reglamento. Con ese reglamento en firme sabemos dónde estamos, cómo está rayada la cancha. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener claro para poder saber para dónde estaríamos yendo. Ministra, ¿algún comentario acerca de lo que dijo nuestros panelistas, el punto del crédito? Bueno, yo creo que Ecuador tiene un reto en profundizar el financiamiento si bien ha crecido 3 puntos la profundización del crédito en relación al PIB en los últimos 4 años, creo que todavía hay espacio para hacer muchísimo más. Empecé diciendo que tenemos una economía poco apalancada, y eso yo lo veo como una oportunidad importante para todavía poder crecer. Y allí nuestra banca pública ha venido desempeñando un rol importante que creo que puede profundizarse y afinarse muchísimo más. Y también pasa por el financiamiento del propio gobierno en abrir, digamos, otras alternativas a las que tenemos en este momento. Yo más vale lo veo como una gran oportunidad, como un reto para apoyar al sector productivo en su crecimiento. ¿Cómo ve el gobierno la parte de fuentes de financiamiento? O sea, ¿cuáles son las medidas que ustedes están planeando para poder dar condiciones para que el sector privado amplíe sus inversiones? Bueno, el tema de financiamiento lo estamos abordando ahora. Nosotros empezamos una serie de talleres con todos los diferentes integrantes del sector productivo, con una finalidad de obtener 3 insumos. 1, instrumentos de cómo podemos mejorar la logística para cada uno de sus productos. La política productiva tiene una connotación muy particular y que es muy heterogénea. Lo que sirve para las flores no necesariamente sirve para las frutas y los vegetales, es muy específica en su contenido y requiere muchísima información para que su diseño sea efectivo. Entonces estamos buscando cuáles son esos hitos que el Ejecutivo con la inversión pública o con la regulación pueda cambiar o hacer la diferencia en incrementos de productividad a partir de logística, financiamiento e innovación. Por ejemplo, aquí nos acompaña el presidente de la Corporación Financiera Nacional, y hoy día nos acompañará también el ministro de Finanzas, con quien usted podrá explorar muchísimo más el tema de las finanzas públicas
que no están en el ámbito de mi competencia. Pero en el tema de financiamiento privado acabamos de diseñar 2 líneas de crédito muy interesantes con la Corporación Financiera para todo el tema del desarrollo forestal, donde también el país tiene un inmenso potencial en varios aspectos. En ese sentido, hicimos un trabajo público-privado muy coordinado, donde se diseñó una línea de crédito muy específica, que le sirva, porque aquí el punto es que nosotros tenemos que diseñar cosas que le sirvan y que el sector productivo pueda utilizar. Y así podemos ir haciendo en cada uno de los sectores. Nuestro ministerio tiene un programa que pronto pasará también a la Corporación Financiera Nacional, es el programa CREE Ecuador. Es un programa de capital de riesgo que tiene 2 objetivos. 1, impulsar proyectos de gran importancia para la matriz productiva, pero 2, también convertirse en efectos demostrativos de cómo los productores pueden tomar del valor agregado de la industrialización. Creo que hemos hecho muchos avances en mejorar la distribución de ingresos en la cadena productiva, desde el productor, el industrializador, los que comercializan. Creo que hemos hecho un buen trabajo, aunque siempre se puede mejorar. Pero creo que todavía nos falta el cómo los productores pueden agregar valor y ese valor, digamos, poder compartirlo. Y ahí doy ejemplo de un proyecto, por ejemplo, de stevia en la península de Santa Elena, donde es un proyecto integral donde los productores pasan a ser socios. Nosotros invertimos temporalmente como Estado, luego venderemos las acciones a pequeños productores que son los que producen la stevia. Y es un ganar-ganar, porque quien tiene la tecnología la comparte, pero tiene una producción estable, de buena calidad, y a cambio de eso, pues, el productor también tiene ingresos del valor agregado que genera la tecnología. Es un modelo que estamos aplicando, es un modelo de financiamiento interesante porque viene y se hizo de manera piloto con lo que existía en ese momento, pero con la regulación que viene con el Código de la Producción es un tema que se puede intensificar desde la banca pública. Nosotros invertiremos alrededor de $7 millones en esa, y ya están los proyectos calificados, y en un momento dado fue muy difícil pensar que los empresarios entrarían en este tipo de compartir sus rentas, pero hemos encontrado que sí hay mercado y que podría luego ser escalado en un tamaño que sea importante para dinamizar. No se puede financiar innovación y proyectos de desarrollo con capital de trabajo a 3 años y pidiendo el 100% de garantía. Eso es imposible desarrollar un país de esa manera. Se requieren instrumentos modernos donde los hacedores de las políticas públicas puedan medir el riesgo de una manera distinta y en función de eso generar instrumentos que permitan compartir el riesgo y de esa manera desarrollar. El Código de la Producción trae el marco jurídico para la determinación de esos instrumentos. Estamos trabajando con la ministra de la Política Económica, la ministra quien tiene a cargo el tema del financiamiento público en nuestro gobierno. Ok, para encerrar este panel, les quisiera preguntar de un tema que yo creo que es inevitable en el caso de Ecuador. Hubo muchos cambios del marco jurídico, de la Constitución, y por lo menos desde afuera se queda un poco la impresión de que las cosas están siempre cambiando. Eso es un poco difícil, yo creo, para el sector privado, y aquí tengo mis panelistas para apoyar esta discusión, de comprometerse a hacer una apuesta aún más fuerte. Yo creo que todos aquí dejaron claro que están muy comprometidos con el país y están invirtiendo, pero ¿cómo ustedes ven este tema y cómo ustedes del gobierno han